Buenas tardes a todos. Me da gusto que haya concurrencia para el desarrollo de la sesión. Fue un espacio que veníamos pensando desde hace tiempo en el Departamento de Investigación Educativa de la SEM y que nació un poco de la idea con la intención de abordar de manera global algunos temas de educación en educación superior. Desafortunadamente en medicina muchas veces nos llegan los modelos filtrados sin un contexto global del modelo, sino más bien la interpretación de algo que se aplicó en medicina, va bajando y se hace la adecuación, pero muchas veces perdemos de vista el contexto global. Entonces, un poco la idea de este espacio es poder compartir experiencias, intercambiar ideas, generar una discusión donde de alguna manera estemos los diferentes involucrados, docentes, directivos, alumnos, y nos permitan conocer las diferentes visiones del proceso. Creo que en ocasiones podemos estar un poco sesgados en el sentido de que desde nuestra trinchera como profesores podemos creer que todo está operando o se diseñó de la mejor manera y a lo mejor la visión que tienen los estudiantes realmente no concuerda con la visión que tenemos nosotros. A lo mejor hay elementos de mejora que por la experiencia, al ser una actividad constante y demás, pues en ocasiones pasamos de largo o simplemente nos guiamos por ciertas tendencias del libro que a lo mejor nos aplican a la realidad que los estudiantes viven. Entonces, esa es un poco la idea de este espacio, el poder contrastar estas ideas. Al final les vamos a pedir que nos ayuden con un pequeño formulario con la idea de ir generando un registro para poder tener contacto con ustedes para las sesiones subsecuentes y recabar su opinión acerca de las opiniones que nos puedan aportar para enriquecer esta sesión. Creo que es importante contextualizar por el tema de hoy la parte de la evaluación educativa. El concepto ha evolucionado en las últimas décadas, si partimos desde los años 40 con Tyler, donde el concepto de evaluación estaba muy circunscrito a esta parte de los objetivos de aprendizaje y verificar a través de este primer escenario de evaluación el qué tanto se cubrían o no se cubrían estos objetivos que estamos planteando. Posteriormente, ya no solo es la contrastación del objetivo, sino ya entra esta parte de la intencionalidad, donde aunado a ver si se cumple o no se cumple este objetivo de aprendizaje, se integra esta parte de la determinación del valor o mérito. ¿A qué me refiero con esto? Puedo tener un grupo donde todos los alumnos saquen 8 y realmente el nivel de desempeño es variable. El mérito, la atribución, las competencias que desarrollan son diferentes. Ese es un segundo escenario. Posteriormente, ya hacia la década de finales de los 60, principios de los 70, se integra esta parte o esta idea de las audiencias. Las audiencias donde de alguna manera el resultado ya no se circunscribe al espacio formativo del aula. Ya da cabida también a la parte de los programas institucionales, a la realimentación, a la parte de las autoridades, a ver cómo está operando mi currículum, y se amplía ya más en un contexto no solo de evaluación del aprendizaje, sino de manera más formal hacia la parte de lo que es la evaluación educativa. Y hacia finales de la década de los 70, dos de los principales autores en el campo de la evaluación, Daniel Stofflenbein y Michael Scriven, manejan dos elementos que creo que son postulados básicos en términos de lo que es un buen proceso de evaluación. Nos dicen que todo proceso de evaluación, en primer lugar, debe de ser útil. Si no tiene una utilidad tangible, no resulta viable, válido el poder desarrollar un proceso, si no conlleva una utilidad. Y el segundo elemento vinculado de esto o derivado de esto es la parte de la mejora. Si evaluamos es para mejorar procesos. De alguna manera se inserta ya como esta parte de un proceso cíclico dirigido a la evaluación con una utilidad y con un elemento de mejora. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que en ocasiones se genera un instrumento, un cuestionario para evaluar lo que ustedes quieran y es así como que, oh, tengo mis indicadores, me gustaría evaluar esto, pero en realidad no hay una intencionalidad. De ahí la importancia que siempre partimos de un objetivo. Y algo que ha permeado mucho en este contexto, pues es la transición. En un inicio nos guiamos mucho por objetivos de aprendizaje. Posteriormente integramos esta parte ya hacia la década de los 90 con los modelos cognitivos y los modelos constructivistas, perdón, la parte de
el aprendizaje centrado en el alumno, con una visión ya más enfocada a el proceso de la construcción del conocimiento, no tanto la parte de demostrar o no el objetivo. Y es donde de alguna manera se da la transición o se abre hacia el trabajo a partir de resultados de aprendizaje. Posteriormente nos centramos ya más en la parte de los atributos, en épocas recientes, atributos de competencia vinculados a muchos de los planes a partir del 2000 para acá, que ha sido la tendencia con modelos basados en competencias o por competencias. Esa es más o menos la evolución global en términos del concepto de evaluación. Y yo añadiría quizá lo que pudiese ser una quinta generación, donde se centra más en procesos autónomos, donde el papel del evaluador únicamente es como un asesor y busca una evaluación integrativa, que sería como la visión de los modelos de última generación, centrados más en esta parte de la visión por competencias. Ahora, creo que algo que ha permeado y no se ha modificado desde el inicio es esta parte de las evaluaciones estandarizadas. De alguna manera, la evaluación estandarizada se ha generado en el afán de buscar la objetividad dentro de la evaluación, lo cual, si lo vemos, a veces tiene una visión muy reduccionista que nos lleva simplemente a la evaluación de aspectos de memoria y deja de lado aspectos fundamentales como lo que serían las competencias genéricas, que no se tocan en ningún plan de estudios. En la mayoría de los planes de estudios no voy a encontrar una materia que me hable sobre relaciones interpersonales, sobre habilidades de comunicación, sobre resolución de problemas, sobre toma de decisiones, que de alguna manera conllevan el desempeño del profesionista ya en el campo laboral y facilita su inserción. Y creo que aquí algo que de alguna manera, en teoría, así como que se visualiza en la idea global que potenció, pero yo en realidad no estoy tan convencido de esto, es esto del impacto del COVID, que de alguna manera nos forzó a migrar a escenarios en línea o a ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Cuál es el problema con esto? Creo que de alguna manera lo único que ha hecho, y es una crítica que he hecho de manera constante, es replicar los patrones de los modelos presenciales, donde básicamente pues partimos de lo que es algún material. De ese material se desprende algún tipo de tarea, una evaluación, muchas veces mal estructurada, y a final de cuentas un foro donde supuestamente lo que se busca es la realimentación y básicamente pues no se realimenta nada. Y es un modelo que ha permeado, realmente no se está haciendo un uso eficiente de los recursos en línea. Para iniciar, quisiera hacer un primer planteamiento. Como sé que a veces es difícil, pues lo voy a marcar de manera directa. Me gustaría que Juan Manuel nos comentara un poco en términos de en qué momento nos encontramos a su consideración en términos de lo que es la evaluación educativa y concretamente vinculado a la parte de la evaluación del aprendizaje. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Juan Manuel? Ha dejado, creo, el hecho de que todavía no hacemos nada con esa información. Por desgracia no se tiende a mejorar, ¿no? Son solo requisitos. Y lo acabas de mencionar justo ahorita tú también, Fernando. COVID nos agarra muy mal parados, didácticamente, muy mal parados, pero en evaluación con las mismas deficiencias, ahora a distancia. Eh, Se entra, por ejemplo, tengo ejemplos del TEC de Monterrey, en donde se estaban preocupando por la parte de seguridad de sus pruebas y contratando, ¿no? Hicieron un ejercicio de contratación de un software de una compañía de inteligencia artificial que detectaba que si el alumno movía de más los ojos o si pasaba gente para ayudarle o muchas otras cosas. Entonces, se ha tenido, el mismo Moodle te permite hacer, no ese tipo de cosas, evidentemente, pero calificaciones como incluso ya de texto, ¿no? El punto con esto es que tenemos avances tecnológicos, sí, pero seguimos en pañales en cuanto a los que sostiene una evaluación, que no es otra cosa más que metodología, que no es otra cosa más que teoría educativa, ¿no? Entonces, creo que ese es nuestro punto ahorita, por desgracia, en pleno siglo XXI. Así es. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Creo también que esta parte de la evaluación
ahorita mencionaba, doctor, de la evaluación por competencias. En el aspecto de educación básica ha tratado desde hace mucho tiempo el emplear esta evaluación por competencias, pero pues solamente se queda, desgraciadamente solamente se queda en papel, porque lo vemos en ahorita aprendizajes clave que nos impulsan a los docentes a explotar todas las competencias de los chicos, pero pues no nos dan estrategias para estrategias claras de cómo lograr estas competencias. Entonces, ahorita con este COVID y que tuvimos que dar nuestras clases por medio de una computadora, si ya eran limitantes en presencial, pues ahorita es mucho más. Y si a esto lo aunamos que habemos docentes que nos resistimos al cambio, que le achacamos a que es que yo no sé ocupar la computadora, es que yo no sé, yo no le entiendo a esto de la tecnología, pues todavía hay un atraso mucho mayor. Entonces, ese sería mi comentario. Todavía tratamos, pero pues estamos a ciegas. Necesitamos, creo yo, estrategias más concretas en cómo aplicar estas competencias, que ya es una necesidad, ya se ha expuesto en muchos lados, que ya la educación tradicional ya no puede seguir, ya nuestros chicos ya no pueden seguir con la misma educación, hay que evolucionar. Y si bien tenemos todas las herramientas, pues hay que atrevernos a utilizarlas, ¿no? Exacto, Fer. Aquí creo que dentro de los que estamos, hay gente que trabaja en el área de simulación. Angélica, que ha recorrido diferentes escenarios y que conoce bien el trabajo de Peter Dickman, que es donde inició mucho esto. ¿Qué tanto de esto se podría recuperar? La parte de simulación a través de Dickman, en el contexto aula. Bueno, creo que aquí un punto importante es que, bueno, como bien se comentó, a partir de la pandemia, pues nos hicimos muchas preguntas de cómo estábamos evaluando, ¿no? A través de la simulación clínica, una gran fortaleza en la evaluación es que nos permite, pues precisamente en estos momentos, tener escenarios en los cuales, pues desde la universidad o desde la escuela, la facultad, etcétera, podemos nosotros recrear estas situaciones que muchas veces en el área clínica no se puede realizar, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos en México? Pues que tenemos cerradas, ¿no? Los centros de simulación o algunas áreas. Quienes las tienen abiertas son los hospitales o algunos centros de salud que tienen simulación clínica. Algunas universidades, por ejemplo, yo donde me encuentro en La Salle, ya apenas el día de ayer iniciamos prácticas, pero creo que permite el voltear a ver a la simulación más que una metodología de enseñanza en el cual el alumno puede aprender habilidades, destrezas, competencias, poderla ver también como una estrategia, así lo puedo ver yo, para también evaluar, ¿no? Para poder evaluar y ver al alumno en una forma más integral, comportamiento, actitud, cómo se expresa ante un paciente, cómo hace una habilidad y demás. Y creo que la pandemia ahorita nos permitió precisamente el que pudiéramos explotar mucho más esta metodología. Peter Dickman maneja mucho la simulación para nivel de psicología, ¿no? Sobre cómo realmente dar el debriefing, cómo llevar al alumno desde la parte psicológica. En medicina lo ocupamos mucho, ¿no? Pero creo que simulación, más que el tener a un robot enfrente de mí o hacer algún tipo de estrategia, la parte psicológica tiene un papel muy importante, porque si sabemos guiar al alumno para tener un aprendizaje y posteriormente poder evaluarlo, creo que es donde más podemos nosotros explotar esta metodología y es una buena herramienta, por así decirlo, en estos momentos para nosotros poder voltear a ver una forma de cómo poder evaluar, ¿no? Ok, y sobre todo en el contexto que comentábamos al inicio de las pruebas estandarizadas. Si nos damos cuenta, en preescolar, el niño trabaja por competencias. Cada niño tiene un desarrollo distinto, lo que busco es igualarlo, motricidad gruesa, fina, habilidades de preescritura básicas, todo esto. Entro a la primaria y empieza
examen estandarizado. Desde las pruebas PISA, todo esto, muchas de las evaluaciones que se vienen realizando. Secundaria es lo mismo, preparatoria es lo mismo. En la licenciatura, pues lo vemos con los alumnos en el caso de medicina desde los primeros años, y no es exclusivo de medicina. Yo les puedo decir, ya que he dado clases en pedagogía y en psicología pasa lo mismo. Es un aprendizaje memorístico, donde casi como dice María Caso, regurgitan la información para vertirla sobre el examen. Te lo preguntamos a las 2 semanas y no tienen un contexto real. Entonces yo creo que aquí uno de los puntos importantes, y por eso traje a colación lo de la evaluación basada en competencias o por competencias, es que de alguna manera no se fortalece esta vinculación teórico-práctica. Nos quedamos en un aprendizaje muy memorístico. ¿Cuál es el impacto de esto? Cuando el alumno entra al contexto laboral o desde que está en el último año en el servicio social, se da cuenta que realmente no ha desarrollado estas habilidades. Y creo que hay un aporte fuerte, es esta parte de Dickman. Por decir, dentro de las que nos acompañan, está también Cristian, que es de fisioterapia. Es una carrera también eminentemente práctica. No sé cómo lo viven en el contexto de ustedes. Yo me voy a salir porque ni los estoy pelando. ¿A quién? Este es mi profesor de... Creo que no, ¿verdad? Bueno, también nos acompaña América. En el caso del ciclo clínico, ¿cómo viven esto, América? Sí, hola, buenas tardes. Pues la verdad es que hemos hecho la reflexión sobre ahorita cómo es la manera que se está evaluando en los hospitales y nos hemos llevado, la verdad, una sorpresa porque a diferencia de antes de la pandemia, donde desde luego en la clínica cada profesor tiene sus instrumentos de evaluación, si es que los tienen, y hay quienes nada más porque asistes al hospital o porque estás en el pase de visita ya tienes 10. O sea, la manera de evaluar en la clínica es muy heterogénea. Sin embargo, ahora que estamos con clases a la distancia en las sedes hospitalarias, curiosamente, muchos de los alumnos ahora ya los mandan con 10, ¿no? O sea, de por sí los promedios se inflan mucho en los ciclos clínicos, a diferencia de las básicas, ¿no? Que todo el mundo le tiene miedo a anatomía, a fisio. Bueno, cuando ya llegan a los ciclos clínicos las cosas cambian, pero ahora con la pandemia todavía más. Entonces, la pregunta aquí que nosotros, pues la verdad nos hemos hecho es, ¿cómo los están evaluando ahora, no? Si a lo mejor cuando estaban en el hospital les ponían a realizar algún procedimiento para poder evaluar alguna habilidad o alguna destreza, ahorita eso no está ocurriendo. Entonces, todo queda en lo que decías, Fer, al inicio, en cuestiones meramente cognitivas, puras cosas de memoria, y que al final, bueno, lo vamos a ver en el momento en el que los alumnos realicen un examen profesional o que incluso, pues bueno, ya como parte de una atención médica, pues hay todavía ciertas deficiencias en cuanto a las habilidades, las actitudes, porque bueno, pues también eso es algo importante, ¿no? La relación médico-paciente. Yo creo que ahora con la pandemia sí tenemos que empezar a buscar nuevas estrategias para poder, yo sé que a lo mejor es un reto que la evaluación se vuelva homogénea, pero sí ya buscar algunos instrumentos para pues ofrecérselos a los profesores y se evalúe algo más allá de algo declarativo, ¿no? O de algo conceptual. Pero sí es ahorita, la verdad, si la evaluación es un reto, yo creo que ahorita con esto de la pandemia es muchísimo mayor, porque también hay otro punto importante que me gustaría comentar con ustedes y es de qué manera, si tanto los estudiantes como los profesores somos maduros en el aspecto de la educación virtual. Tenemos que ser muy honestos a la hora de que nosotros compartimos un cuestionario a través de Google Forms o de la aplicación que sea,
para que el que está del otro lado respondiendo lo esté haciendo de la manera, pues sí, de una manera madura, ¿no? Porque también se presta mucho a que copien, a que están en la computadora llenando el cuestionario, pero al lado está el cuaderno, o enfrente está el primo que ya va en otro año avanzado de la carrera. Entonces, sí, la verdad es algo complicado, pero pues bueno, aquí estamos. Ok. Hay muchos de estudiantes que nos están acompañando también el día de hoy. Me gustaría saber cuál es su visión al respecto. ¿Cómo están viviendo este proceso? Venían de un esquema escolarizado, muchos estaban en modalidades presenciales y de un día para otro les dijeron, va en línea. Aquí creo que es la contraparte y es parte de lo que quisimos abordar en este espacio. A lo mejor como profesores tenemos una visión de que creemos que estamos haciendo bien las cosas o que estamos instrumentando bien, desde la parte didáctica, la planeación, todo esto. Pero ¿cómo lo viven ustedes como estudiantes? ¿Qué es a lo que se han enfrentado? ¿Qué sí funciona, qué no funciona? ¿Quién se anima? Sin miedo, no están en clase. Yo, Fernando, Adelante, Jesús. pues para mí más que nada se me ha hecho más difícil. Buenas tardes a todos, primero que nada. Se me ha hecho muy difícil, Fernando, porque yo para empezar, pues yo soy una persona que antes de ingresar ahorita a la carrera, pues tenía más de 30 años de no estudiar y entonces agarrar una computadora de por sí, cuando eran presenciales, luego pasé las tareas y todo eso se me hizo difícil. Luego viene lo de la pandemia y esto, pues, de verdad, se me ha complicado muchísimo, de verdad. A veces me desespero, me da así como mucho estrés, de verdad, porque no es fácil, no es fácil. El encierro, el estar aquí. Entonces, como dicen ustedes, ahorita estaba explicando, ¿no? Ustedes dicen o piensan estar haciendo bien las cosas y eso es correcto, pero de aquí para allá se ve de otra manera, lo percibimos de diferente manera, como que, no sé, el método de estudio que se ha estado dando, se ha complicado. Luego las tareas, los exámenes, luego los maestros, pues yo sé que hacen lo que es posible, ¿no? Entre ustedes, pero sí como que nos mandan mucha información, poca enseñanza, es la verdad. Y no sé qué perciban los demás, pero, eso es lo que yo puedo decir. Okay. Eso quería un poquito dentro del contexto de lo que ha sido la evaluación tradicional y las clases tipo conferencia, clases magistrales. Creo que aquí la mayoría de las carreras, o de los que estamos aquí, estamos vinculados a carreras más prácticas o teórico-prácticas. ¿Cuál es el problema con esto? Que pues no es tanto el saber de memoria, sino es el cómo aplico. Uno de los elementos que manejan los modelos más recientes de competencias es la parte de la transferencia del conocimiento. ¿Qué tanto eso que a lo mejor el profesor me lo explicó de cierta forma, contexto de psicología, a lo mejor me lo explicaron en el área educativa, yo lo puedo migrar o trasladar al contexto clínico, al contexto social? Muchos son estrategias que las puedo ir diversificando, pero muchas veces como estudiantes no tenemos esa visión. No vemos que hay una estructura curricular donde las materias tienen una seriación, una secuencia, y casi, casi hasta que salimos, que estamos en el último, en el penúltimo ciclo de la carrera o semestre, nos damos cuenta de que pues, hubo huecos que dejamos. Y a lo mejor fue toda una línea de formación vinculada a mi perfil profesional. ¿Cómo ven eso? Sin miedo, no nos vamos a comer, no es examen. ¿No se animan? Nunca los dejan hablar y ahora que los dejamos hablar, se inhiben todos. Bueno. Yo creo que parte mucho de los profesores, ¿no? Porque hay algunos profesores que no, a lo mejor ellos con sus recursos piensan que dan bien la materia, pero no para todos nos queda clara la materia o los conocimientos que ellos tratan de transmitir. Y ahora con esto de la pandemia, pues peor, llevamos un año y meses en la casa y con clases en línea, entonces se ha complicado mucho más el poder ir hilando materia con materia, porque antes estábamos en línea y ahora que estamos con estas clases que pues a veces parecen pláticas o conferencias magistrales en lugar de clases, se ha hecho mucho más complicado. Y la parte, por ejemplo, en psicología
de estar haciendo prácticas, pues es prácticamente imposible, porque no podemos tener a un paciente tal cual y que alguien nos esté supervisando en directo. Entonces eso también es un riesgo, no sé, igual me imagino que para medicina es un riesgo que estés atendiendo a un paciente y el otro médico esté del otro lado del mundo en una cámara, ¿no? O sea, se me hace algo bastante difícil de lograr, sobre todo nosotros que manejamos personas, ya sea en lo psicológico o en lo físico. En efecto, mucho de lo que se da en medicina se da también en psicología. El aprendizaje es por modelamiento. Mucho de lo que aprendes viendo al profesor, prácticas y demás. Yo en mi caso soy egresado de la FE Zaragoza, es un sistema modular. Ahí desde el segundo semestre de la carrera tenemos práctica. Con ratita, pero empezamos con práctica. A partir del tercero ya empezamos con niños. Entonces, eso es lo que implica un reto ahorita en esta parte de la educación en línea. Y como comentaba Juan Manuel al inicio, la parte de la evaluación. ¿Cómo creen que se ha posicionado esta parte de la evaluación en el contexto de la educación en línea? Y aquí me gustaría conocer la opinión de Luisa, que está en la Dirección General de Evaluación. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué ajustes han hecho? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Creo que, por ejemplo, nosotros que estamos dentro de la maestría, tenemos una ventaja que es que son pocos alumnos, por ejemplo. Creo que eso también es algo que influye mucho tanto en dar una clase como en evaluarlos. En la maestría en evaluación educativa, que está dentro de la Facultad de Psicología, estamos hablando de grupos tan pequeñitos como 8 personas, 5 personas, 4 personas. Em, de alguna manera creo que eso facilita bastante las cosas. La otra cuestión es que no necesariamente en todos los aspectos se hace una evaluación a través de un examen. Precisamente como tenemos poca gente, es más fácil solicitar un texto que ellos tienen que redactar, que ellos van a plasmar, que nos vamos a dar cuenta enseguida si están copiando directamente de un texto específico o si son parte de sus ideas. Creo que en ese sentido sí diferimos un poco o un mucho de carreras como es medicina. Entonces, la otra ventaja es que también tenemos los objetivos a los que queremos que los alumnos lleguen, qué es lo que deben aprender, qué es lo que deben comprender. Y en las sesiones que tenemos con ellos, por este medio, por Zoom, es mucho de estar interactuando e intercambiando opiniones, haciéndonos preguntas. Eh, Me imagino que también en eso diferimos un poco con algunos de los que están presentes ahorita. No sé si por ahí también va el asunto. Yo ahí la diferencia principal la ubico en la parte de pregrado y posgrado, lo que les comentaba. En el pregrado seguimos con las evaluaciones estandarizadas. Aquí algo que me gustaría rescatar de lo que comenta Luisa es esta parte del trabajo, a lo mejor un portafolio, algo que yo genero. Muchas veces nos vamos sobre la idea de las evaluaciones estandarizadas. Incluso en medicina los alumnos lo piden porque lo ven como una forma de prepararse para el ENEO, donde nada que ver las preguntas. En psicología pasa algo similar. Los evalúan mucho con evaluaciones de opción múltiple, porque se gradúan por EGEL, pero pues las preguntas de opción múltiple que hace el profesor nada que ver con las preguntas del EGEL. Y mucho de esto tiene que ver con la parte de la supuesta objetividad, de que creo que a partir de una prueba estandarizada es el mismo estándar para todos y la evaluación es homogénea. Cuando en evaluaciones como esta que plantea Luisa, hay un elemento muy importante que casi nunca tomamos en cuenta, la parte de los indicadores de evaluación. Yo puedo tener criterios para evaluar, un portafolio, un ensayo, diferentes elementos, y me permite evaluarlo de manera equitativa. Y eso le da cierta objetividad a mi evaluación. No es a simple criterio del profesor de que el alumno que participa más, por default tiene 10, y el que participa menos tiene 6. Y eso creo que lo vemos mucho en la mayoría de las carreras. Hay alumnos con promedios altísimos, casi de 10. En las privadas, aquí no me dejarán mentir, muchos meten las materias en línea, salen con un promedio altísimo. Son materias que las cursan en 5 semanas. Realmente, si vemos el aprendizaje contra el de un alumno que metió las materias de manera presencial, pues nada que ver. No es lo mismo cursar una materia en modalidad escolarizada regular, 54 horas, a una ejecutiva de 20 horas, a una en línea de 5 semanas. El contenido es el mismo. Realmente en 5 semanas no creo que alcancemos a desarrollar
lo que está diseñado originalmente para 54 horas de clase. Sobre esta lógica, un siguiente punto. ¿Cuál sería la perspectiva y las tendencias que ven en evaluación? Y aquí, si nadie se anima, me gustaría regresar con Juan Manuel, que es de los que creo que está más vinculado a esta parte. Sí, Fer, de nuevo, está interesante lo de la tendencia, porque la diferencia que acaban de comentar tanto Luisa como tú respecto a pregrado y posgrado, incluso en carreras tan saturadas como son medicina, o como puede ser la misma psicología, o como puede ser ingenierías. Yo te diría que la tendencia más bien es seguir educando profesores, o sea, no preveo que haya un desarrollo técnico-tecnológico que nos pueda sacar de un embrollo que toca arreglar de una manera epistémica diferente, ¿no? El punto aquí es también enlazado con la parte de formación docente y de cómo conceptualiza el propio docente esa evaluación. Como tú bien dices, hay muchas estrategias, hay muchas herramientas que se pueden utilizar cuando son grupos pequeños, ¿no? El punto es cuando eso se masifica y no hay cómo hacer una realimentación de un ensayo o de un de algo un poco más, digamos, no tan de memoria, no tan de elección de respuestas, y el tiempo que tenemos o que se tienen los profesores para poder calificar eso, pues es muy cortito. Si tienes 50, 100 alumnos a través de tus diferentes ocupaciones como profesor, pues vas a vivir una cosa un poco inmanejable, ¿no? Entonces, hay que enseñar a los propios profesores a seleccionar sus instrumentos en la medida de que reflejen el isomorfismo que guarda lo que quieren educar con lo que van a evaluar. Y entender siempre que son submuestras de conocimientos o de habilidades que no necesariamente tienen que apuntar siempre todo, ¿no? También es una tendencia muy común a que los profes quieran preguntar todo lo que vieron, y tampoco es el caso. Se requieren solo indicadores y eso está bien. En el sentido, sí, técnico, pues yo no preveo realmente que nos vayamos a bajar de este asunto a distancia en un muy buen rato, ni siquiera ya con una pretendida normalidad. Por lo que en algunas universidades creo que lo que se está haciendo es justo afinar, por ejemplo, la parte de pruebas a gran escala mediante otros recursos que sí son técnicos, como pruebas adaptativas. Igual, les comento del TEC porque yo tengo, a pesar de que es una escuela particular, tengo muchos referentes de que están haciendo un montón de cosas, puesto que pueden, por la capacidad monetaria que tienen. Ya están tratando de desarrollar sus pruebas adaptativas para muchos contextos, apenas van para allá. Ya al menos logramos sacar 1 o 2, lo cual ahorra mucho tiempo, recursos y esfuerzo en la calificación, ¿no? Que eso permite, sí, abordar poblaciones muy grandes. Y con las chicas, pues yo diría que es seguir educar, ¿no?, a los profesores para que puedan utilizarlas, ¿no? Como la parte de calificación de ensayos, de respuesta construida, instrumentos de respuesta construida, es lo que trataríamos de buscar allí. Ok. Angélica y luego Isaac. Sí, yo ahorita con lo que he estado escuchando, con la participación de todos, creo que, bueno, a mí me ha hecho reflexionar todo esto que estamos viviendo en diferentes aspectos, ¿no? Creo que el hecho de vivir una pandemia y que esto nos ha hecho reflexionar hacia dónde vamos y cómo estamos haciendo las cosas, creo que llegó un momento en que estamos pasando por un equilibrio, ¿no? Desde decir, híjole, pues nos agarró en curva, es algo que no esperábamos, y creo que tal vez estamos, pues a lo mejor ya aceptando, porque no nos queda de otra, algo que muchas veces no es lo más correcto.
Yo he escuchado mucho en varias conferencias de no, es que la parte virtual y la parte en línea y si se puede y tenemos que hacerlo porque así es, pero la realidad es que pues no, hay cosas que de verdad yo me he puesto a pensar y no se puede porque no se puede, o sea, a mí se me hace imposible. Yo, por ejemplo, en la parte de simulación, por más, o sea, por todos estos meses que han pasado, no encuentro la forma en cómo enseñarle a un alumno a palpar un abdomen y que sienta, que perciba cómo se siente, ¿no? Entonces, creo que, como lo comento, a veces podemos caer en ni modo, así me tocó y así lo tengo que hacer, más que en realmente decir, vivimos ya una pandemia, nos estamos dando cuenta de que sí hay recursos que a lo mejor no utilizábamos y que esto nos ha hecho que lo tenemos que utilizar, porque por ejemplo, pues muchas listas de cotejo, rúbricas y los minisecs, evaluaciones de 360 grados y demás, es algo que a lo mejor ya estaba, simplemente no utilizábamos porque estábamos en nuestra área de confort, de decir, bueno, esto me ha funcionado, pues así voy a continuar. Nos sacan de un día para otro de nuestra área de confort, que es algo que ni pensábamos ni pedíamos. Porque honestamente, si a mí me dijeran, oye, ¿quieres dar una clase en línea? Yo lo pensaría por todas las dificultades que esto implica. Y de un día para otro nos cambian de nuestro sistema normal que dábamos a otro sistema totalmente diferente, ¿no? Entonces, por más que hemos tratado de realmente nosotros adaptarnos, creo que es importante también pues estar conscientes de que esta nueva forma de vida también nos hace reflexionar de que la parte presencial hay cosas en que no se pueden sustituir por más que queramos. Y en la parte de salud creo que eso es algo bien importante porque por más que nosotros tratemos de hacer cosas lo mejor que se pueda, porque hay profesores brillantes que han hecho cosas increíbles en línea, al final el alumno se va a enfrentar con un paciente enfrente. ¿Y ahí qué hacemos, no? Entonces creo que la parte de la evaluación es algo muy importante, pero creo que también ser muy conscientes de que a lo mejor hay cosas que no vamos a poder cambiar, vamos a poder adaptarnos, vamos a poder moldear, pero hay cosas que van a seguir porque pues al final somos seres humanos, somos seres sociales que necesitamos interactuar y que pues como lo comento, ¿no? En el área de la salud pues vas a tratar con un ser humano, de hecho actualmente existen las teleconsultas, por ejemplo, ¿no? Y honestamente, cuando tú no sabes qué tiene el paciente o se sale fuera de tus manos, lo citas en tu consultorio, porque tampoco puedes arriesgarte a algo que pues ni sabes qué tiene, ¿no? Y yo supongo que en psicología también, ¿no? Tal vez atender a un paciente y que realmente pues necesitas verlo o tener otra perspectiva personal, eso involucra, ¿no? El empezar a cuestionarnos el cómo va a continuar esto. Estoy consciente de que esto va para largo. Desgraciadamente en México pues estamos muy mal y nos va a tocar todavía seguir pues haciendo cosas en línea, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos nosotros llegar a hacer las cosas en línea? A mí me preocupa, por ejemplo, alumnos, que igual ya he tenido alumnos que me dicen, nunca he visto un paciente. ¿En qué semestre estás? En cuarto, en quinto. Entonces, híjole, sí es como diferentes. ¿Y cómo estamos evaluando, no? También estamos pasando gente que ni sabemos, que nunca ha tocado un paciente, que nunca ha, pues, tenido una interacción, ¿no? Que, comento, es algo que nos está llevando, no es que queramos, pero ¿qué resultados vamos a tener en unos años? Entonces, bueno, son reflexiones que comparto con ustedes, ¿no? Y creo que hay involucra dos elementos muy importantes. La parte ética, si de por sí con una práctica supervisada es difícil poner al alumno a hacer ciertas cosas, ahora con esta virtualidad o este elemento en línea, en muchas universidades se está dando de que les dejan el paciente y a ver, entrevístalo, aplica, haz técnicas, casi es el ratón. Y la realidad es que éticamente, pues no creo que sea lo más adecuado. Y el segundo elemento es esta parte que comentas. Creo que hay un eje que las universidades no toman en cuenta, son las famosas competencias transversales. En la Facultad de Medicina, las 8 competencias derivan de las competencias genéricas de Turing, que es lo que realmente le va a dar al estudiante la vinculación al campo laboral. Las relaciones interpersonales, el manejo de un segundo idioma, las habilidades de comunicación, el saber buscar información, el solucionar problemas. Allá afuera me van a pagar para que tome decisiones y solucione problemas, a partir de lo que aprendí en la escuela. Pero eso no hay una materia como tal que me lo enseñe. Y con esa parte en línea creo que es un reto. Vamos con Isaac, Sella. ¿Qué tal? Buenas tardes.
E igual, un tema que me gustaría traer a discusión es que casi siempre pensamos hacia cómo innovar, cómo modificar la evaluación, cómo darle nuevas herramientas a los profesores. Y hay veces que no nos regresamos a decir, ok, ¿cómo hacen sus procesos de manera normal? Y retomo un poco lo que decía el doctor Juan Manuel hace rato de, si no hay una metodología de evaluación dentro de nuestros cuerpos colegiados, pues va a ser muy complicado que después queramos introducir una nueva. Entonces, yo escucho a mis ex estudiantes que actualmente están en clínicas, ¿no? Y es como, ok, ¿cómo los evalúan a ustedes? Y es como, bueno, nos hacen hacer 30 mapas mentales, uno por clase de cada uno de los temas, y eso es en lugar de la práctica clínica. Y entonces, esos mapas mentales tal vez ni siquiera son evaluados, o sea, son un requisito para asistencia, para hacer un examen, ¿no? Entonces, es como, ok, estamos migrando nuestra educación presencial a una virtualidad ante pues todo lo que conllevó este episodio, pero en la parte de evaluación no hemos encontrado herramientas o un fundamento para modificar nuestra práctica. Pues tal vez también tendremos que regresarnos desde cómo evalúan mis profesores y si lo hacen bien o bueno, tal vez no si lo hacen mal, ¿no? Porque nadie lo quiere hacer mal, sino qué tanta precisión hacen en sus procesos de evaluación. Y en relación a eso yo me atrevería a decir, y desmiéntanme, que en México tenemos un rezago así fácil de 20, 30 años en relación a lo que hacen en otros países. Simplemente aquí en la facultad hace un año empezaron a traer el modelo de Fernández de la Universidad Complutense como, oh, wow, lo último y demás. Es un modelo que se generó en 2007 y apenas llegó a la facultad. En la sesión del seminario de investigación se hablaba de esto, de las evaluaciones en línea, de las redes sociales y todo esto. Igual así como que, oh, wow, eso el doctor José Muñiz lo está trabajando desde 2014, 2012. Y son dos ejemplos nada más por citar de elementos tangibles que se han visto aquí en la facultad. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la visión en relación a esto que comenta Isaac, de cómo nos hemos casado con ciertos esquemas. Seguimos trabajando en muchos casos por objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje vienen desde la década de los 40 con Tyler. Por ahí de los 90, cuando empezó a permear la parte del cognitivismo, la parte del constructivismo, empezó a permear hacia la parte de resultados de aprendizaje. Dijimos, bueno, ya es un indicador un poquito más claro. Del 2000 para acá empieza esto de la tendencia de los modelos por competencias o basados en competencias, donde trabajamos sobre atributos de competencias. Atributos que muchas veces ni siquiera sabemos definir, porque no estamos definiendo ni siquiera lo que son los indicadores de evaluación que queremos. Entonces la evaluación ahí es donde se desliga, y es algo que discutíamos ayer con las chicas de servicio social, que muchas veces hay una incongruencia, lo que me dice el perfil, con lo que me dice mi programa de estudios, con lo que me enseña el maestro y con lo que me evalúa. Realmente no hay un match entre todos estos elementos. Y en el caso de medicina, si le anexamos las evaluaciones departamentales, pues por eso la inconsistencia de que con el profesor salen bien altos y en el departamental salen súper bajos. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto sobre este punto? Bueno, vamos a Ana Pineda. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, es interesante, gracias por la invitación que me hizo por ahí la profesora Fernanda. Igual somos profesores y también pues estamos en estos encuentros como buscando esta posibilidad de diálogo y enterarnos qué están haciendo otros colegas en otros ámbitos. Y me parece, pues, bueno, primeramente me parece importante que se abran estos espacios, aunque no pertenezcamos directamente a la universidad o que pertenecimos en algún momento, pero que ahora estamos en otros ámbitos que nos incluyan. Eso por una parte, muchas gracias por la invitación. Por otra parte, sí, yo creo también, como el profesor Juan Manuel, que básicamente es importante entender otra vez cuál es el sentido de la evaluación. Y yo tengo mucho en mi mente la frase de Paulo Freire, que a pesar de que ya el libro que realizó por ahí de los años 70, hablaba acerca del sentido de la evaluación. Y recuerdo esta frase porque la escribí en mi tesis en algún momento, se las quiero compartir porque cuando hago mis exámenes o cuando intento ver qué es lo que voy a evaluar esta vez, me acuerdo de ello. Esta frase la tiene en el Grito Manso y dice esto: el error es un momento de la búsqueda del saber
es justamente la equivocación la que nos permite aprender. Y justamente si uno entiende como docente, si uno entiende como estudiante, si uno entiende como padre de familia, si uno entiende como director que la evaluación tiene un sentido, todos podríamos girar a ese mismo punto. Sin embargo, nos encontramos con varios obstáculos desde la misma práctica como profesor, porque primeramente, no es que tampoco sabemos evaluar, no porque no querramos, muchas veces no tenemos como las herramientas o muchos no tenemos la formación pedagógica y de repente el maestro se vuelve como el inquisidor, ¿no? Como ahora sí me las vas a pagar todas. Recordaba al maestro Porfirio Morán, que da clase allá en el ISUE, daba, porque ya se jubiló, y hablaba acerca en su libro de la evaluación docente, tiene un libro que se llama La evaluación cualitativa, y justamente habla de eso, de esta posibilidad de que el ser humano se abra a entender que la evaluación es justamente algo que te permite aprender, y que los maestros giremos en ese tono, a esa nueva concepción de la evaluación significativa. Y para ir a ese tipo de evaluación significativa de calidad, tendríamos entonces que reestructurar los exámenes, ya no esperando ese dato memorístico, pero para que no esperemos ese dato memorístico, tendremos entonces que estructurar unos nuevos exámenes, nuevos proyectos que nos tiendan no el dato que queremos escuchar, sino otras habilidades que esperaríamos generar en el estudiante. Los padres de familia igual, en educación básica tenemos el problema de que tanto los estudiantes como los padres de familia y los directivos nos impiden hacer que el alumno tenga baja calificación por alguna situación en la que está mal y tendría que aprender del error. No se les deja tocar fondo porque se quieren calificaciones altas, ¿no? Entonces, si no se coincide que la evaluación tiene un sentido y que no tiene que ver con que uno sea más inteligente porque saque 10 o uno que sea más tonto porque saque 5, si no se concibe esa nueva forma de ver la educación, difícilmente se va a seguir, independientemente que sean clases presenciales o clases en Zoom, porque es un tema que ha estado ahí y que va a seguir ahí, aunque regresemos a una vida normal, seguirá estando ahí si no se toca a fondo de hacia dónde se va con esta educación cualitativa, significativa, tanto para el docente como para los estudiantes. Eso quería compartir. Así es, y creo que ahí es la doble visión, y por eso lo que les preguntaba hace rato a los chicos que no quisieron opinar. En algún momento me llegaron a cuestionar en clase de que por qué era tan compleja la asignatura, que por qué tanto trabajo. Y mi respuesta fue, a mí me pagan porque ustedes aprendan, no por venir a pasarlos con 10. Algunos lo tomaron muy mal, y creo que la realidad cae por su propio peso, ya hacia octavo, noveno, cuatrimestres, cuando se dan cuenta realmente del impacto de esto. De que yo pues, puedo llevar mi curso bien light, evalúo elementos de memoria generales, pero pues al final no me estoy afectando yo. La afectación principal va para ellos, sobre todo por esta parte de la vinculación laboral. Y creo que aquí, como docentes, a lo mejor un elemento de autocrítica sería hacia la parte del diseño instruccional y de la planeación didáctica que realizamos. Muchas veces son una planeación que la vengo replicando y no la voy ajustando, siendo que en un mismo curso, dependiendo de las características de mi grupo, ejemplo, Facultad de Medicina, grupo PAEA, grupo regular, pues no los puedo trabajar igual. El mismo grupo me marca una dinámica distinta, no en términos de los contenidos son los mismos, sino de las estrategias de cómo lo voy a impartir. Y muchas veces para el alumno y para el profesor, esta parte formativa se restringe únicamente al espacio aula. Pero pues detrás de todo eso hay todo un proceso, o debiera de haber todo un proceso. Y al final hay un proceso de evaluación, ya no tanto del alumno. Sí lo evalúo, sí hace una calificación, pero es un proceso de metaevaluación del proceso que estoy realizando yo como docente, y que realmente es como un proceso de mejora continua. Si no hago eso, pues realmente no evoluciona mi curso. Juan Manuel, ¿quiere comentar algo? Sí, Fer, respecto a eso que acabas de mencionar, de la parte de diseño curricular e instruccional, si quieres completarle como el nombre, hay un gran problema ahorita que tenemos, que justo fue lo que nos agarró en curva en esta parte de educación a distancia, que si bien ya se hacía,
se hace como una réplica, o sea, y de hecho se sigue haciendo como una réplica de la parte presencial, ¿no? Ok, ahí están tus PDFs, bien bonitos, ya no vas a la fotocopiadora a sacar copias, ahora te los distribuyo en una nube, y entonces soy bien innovador por distribuirlos en una nube. Ahí están estos videos, ahí están estos audios, pero sí, el punto sigue allí, ¿no? El punto es que no le estamos pidiendo a los alumnos hacer nada. Habiendo tantas estrategias de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, ¿no? Para mencionarte alguna, en realidad, no porque sea la única o la mejor, ni siquiera me gusta tanto, pero bueno. El punto es que hay muchas cosas para llegar allí, muchas cosas para poder no solo mejorar una evaluación, que eso al final, y como evaluador va a sonar chistoso que lo diga, pero al final, en un proceso educativo, es más para es más para la institución que para el alumno. Al alumno le deben alimentar sobre lo que está haciendo y lo que sabe o no sabe hacer, y que él se dé cuenta de lo que sabe o no sabe hacer, ¿no? Ya, en otros temas más metacognitivos, creo que ese es el gran, o debería ser uno de los grandes temas en evaluación, que te permitan darte cuenta de que no sabes algo, y de que te permitan entonces poner manos a la obra y decir, ok, no sé de esto, tengo que saber, tengo que poder hacer algo más, tengo que buscar información, tengo que pegármele a alguien que sepa hacer las cosas, ¿no? En el sentido de conocimiento procedimental, que concuerdo completamente con la profesora Angélica, que ahorita la verdad es que yo tampoco veo cómo caramba se le puede hacer para esa práctica, ¿no? Necesario en muchos casos, en la gran mayoría de las carreras. No se requiere, pero en otras tantas como medicina, sobre todo las orientadas a la salud, esta distancia necesaria que tenemos que guardar unos de otros, pues impide obligadamente, a menos que estén en un contexto hospitalario, por necesidad propia del hospital estar allí, impide que se pueda realizar esta enseñanza. Entonces, el tema de la evaluación para mí tendría que ser secundario en estos tiempos al tema del diseño instruccional. Y ahí los pedagogos tendrían mucho que poder aportarnos para decir, ok, utilizamos unas estrategias que te permitan no hacer un examen, ¿no? Que no tengas que subirles un PDF a fuerza, que sean otro tipo de vías de construcción de conocimiento para que al final la evaluación sea significativa o tenga algún sentido para el alumno, y no solo para la institucional, insisto, que se vuelve en un llenadero de números. Fíjate que en relación a esto, María Caso, en esto de sus microrevoluciones, comenta que en la actualidad los alumnos están no tienen tiempo para aprender, están preocupados por acreditar. Parafraseado, de alguna manera lo dice así. Y me pasó apenas, en relación a esto de las estrategias que comentas, estoy dando en la maestría, en West Hill, maestría en educación, una materia que tiene que ver con TICs, y en el temario por ahí se les ocurrió poner una tarea como tema Word, Excel y PowerPoint. Dije, pues no me voy a poner a darles la clase tradicional de es menú, insertar y demás. Lo trabajé por aprendizaje basado en retos. Les puse una base de datos que yo les proporcioné y les pedí una serie de actividades que tenían que ir consolidando. Era sobre el estrés en los estudiantes. A final de cuentas, ¿qué es lo que les pedía? Que me hicieran una presentación de los resultados de la base que yo les había dado y una propuesta de intervención. Pero en el Inter me tenían que generar ciertos productos en Excel, ciertos productos en Word y la presentación en PowerPoint. Haz de cuenta que fue así como cuando llegas al salón y les dices, saquen una hoja, les voy a hacer examen. Así. Y la mayoría son médicos especialistas, hay quien tiene maestría, hay gente jubilada de universidades del ejército, y la reacción sigue siendo la misma que el alumno de secundaria de 11, 12 años, lamentablemente. Y es mucho por este esquema pues, en el que estamos casados, de que estamos enfocados a pasar exámenes, más que aprender realmente. ¿Alguien más que quiera quitar? Perdón, antes de que pasen con alguien más, es que me parece muy, muy importante lo que acabas de decir, porque es un sistema reforzado durante décadas de nuestra propia experiencia como alumnos, ¿no? Y se refleja en... Yo nunca he dado clase y las personas que están aquí en la reunión que me conocen, que son varias, siempre han escuchado que no me gusta dar clases, pero eso no importa. O sea, el punto con esto es que nuestra experiencia la vamos a reflejar como profesores. Y el hecho es que a los profesores cuando les pones a hacer estas otras
estrategias de educación, muchos sienten, y te lo digo porque he vivido esa experiencia de conocer esas opiniones de profesores, sienten que no están haciendo nada. O sea, sienten que si no van y le dan información al alumno, entonces no están trabajando, ¿no? Entonces no son directivos, pues, y se pierde un montón de cosas allí con el alumno. Entonces, justo el punto que estás diciendo es ese: ¿por qué se espanta igual el jubilado que el chico más novato? Pues porque estamos repitiendo un esquema de toda la vida, y cuando se nos salen, bueno, los humanos, cuando nos salimos de ese tipo de cosas, pues no tenemos otra más que pelear o huir. Esa es la respuesta básica de tomar decisiones. Entonces, bueno, perdón por robarles un poquito más. Sí, bueno, así como dice Juan Manuel, los que me conocen saben que yo no me callo ni con las autoridades ni con los alumnos. Digo las cosas como las pienso. A veces funciona, a veces no. Una crítica que les hago mucho en medicina es sobre el famoso ABP. En ABP es religión en medicina. Siendo que, pues, si lo vemos simplemente contra lo que comentabas del aprendizaje basado en proyectos, pues hay un mundo de distancia. No digo que sea malo, pero no es lo mejor, no es lo más actual. Y sin embargo, pues nos remonta a lo que comentaba también Angélica. Es mi zona de confort, lo manejo, lo sé, de aquí no me salgo y que siga. Y yo creo que aquí, bueno, eso nos llevaría a un siguiente punto. ¿Cómo garantizar bajo estas condiciones la inserción del egresado al sector productivo? En el congreso de hace 2 años, ya me habían dicho que sí, ya lo teníamos apalabrado, y me lo vetó la universidad. Íbamos a traer a Elías Ayub a que nos hablara de la vinculación de los egresados, realmente qué tanto perfil que tienen, les da las competencias que él busca como empresario para que se inserten en todo el bloque de empresas. Me dijeron que no se podía, que porque era una visión neoliberal. Pero ya vi la carita, tú te acuerdas bien de esa situación que se dio. ¿Cómo garantizamos esa parte? ¿Realmente estamos formando estudiantes para su inserción al campo laboral? ¿Es congruente? ¿No es congruente? ¿Qué opinan al respecto? Muchos de los que están aquí están en los últimos ciclos de su carrera, los que son estudiantes. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, pues yo en lo personal, la verdad sí siento que tengo algunos rezagos en cuanto a la carrera, porque realmente, o sea, nuestro aprendizaje es así, solamente son, por ejemplo, ahorita que la modalidad es en línea, realmente pues solamente es que muchos de los profesores lo único que hacen es generar la lectura de las diapositivas y un poco de explicar sobre el tema y se queda, ¿no? Entonces también perdemos esa parte de lo práctico. Al principio de la carrera yo recuerdo que sí generábamos muchas prácticas y en algunas ocasiones acudíamos a la cámara de GESEL y hacíamos algunas prácticas pequeñas, pero se llegaban a generar. Ahorita que nos piden ya llevar algún paciente, algún caso, pues sí te topas con pared, ¿no? Porque dices, ay, pero ahora ¿cómo lo hago aquí, no? O sea, ¿en qué momento, si mi paciente, por ejemplo, llegue a entrar en algún periodo de crisis, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a encaminar a poder lograr un cierre y que no termine peor de cómo llegó, ¿no? Porque nosotros trabajamos con personas y eso es algo súper importante, o sea, para tanto medicina como psicología, que no estamos trabajando con máquinas, son personas y realmente lo que más nos preocupa aquí, o lo que yo veo ahorita que estamos llevando ya o tenemos algunos casos, es precisamente eso, ayudar a la persona y que esa persona no termine peor, porque, por ejemplo, nosotros en nuestro caso somos multicampus en muchas materias, son muchísimos los alumnos. No, nada me garantiza que el profesor esté generando una evaluación objetiva a lo que yo le estoy enviando, porque somos muchísimos, o sea, somos muchos a comparación de a lo mejor otros cuatrimestres, que puede ser un maestro para cada campus, ¿no? Para cada universidad. Y ahorita ya no, o sea, ahorita somos muchísimos y se manda información y a veces, o sea, no, sinceramente yo no siento la confianza de decir me está evaluando de manera real, ¿no? O sea, no sé si de verdad leyó mi trabajo o solamente me está dando la calificación porque necesita tener una calificación.
pero pues no sé, siento que es como que el acompañamiento del profesor lo que a nosotros nos hace muchísima falta. Y ahí es donde muchas veces entra también otra vez la parte ética. Si estamos en línea, creo que se puede adaptar. Es cuestión de ser creativo. Pues no los mando con un paciente. Hago la sesión yo con el paciente y les voy generando que ustedes generen las propuestas de intervención de lo que están viendo que yo hago yo con el paciente. ¿Cuáles serían las alternativas? De alguna manera, si nos vamos a la parte bioética estricta, hasta el ratoncito es un sujeto experimental y tiene sus derechos en términos bioéticos. Ahora, con un paciente, pues no creo que sea válido experimentar en ninguna parte en ciencias de la salud. Angélica y luego Juan Manuel. Sí, bueno, creo que tocaste un punto muy álgido, Fer, en cuanto a la parte de inserción laboral, porque creo que son dos mundos totalmente distintos cuando te enfrentas ya a trabajar profesionalmente, donde no tienes el respaldo de nadie y que órale, aviéntate, ¿no? Y la parte de educación universitaria. Creo que nosotros estamos formando para la educación universitaria, pero ya cuando se enfrentan realmente a estar enfrente de tu trabajo, independientemente de ser área de la salud, creo que es algo bien diferente, ¿eh? Porque estás acostumbrado a un cierto ritmo del estudiante, entrega las tareas, vea tal cosa, pon atención, escucha bien, ya te regañaron, y en el campo laboral es totalmente diferente. Creo que debe de existir una vinculación en el cual realmente empecemos a formar a profesores, alumnos, que realmente puedan estar listos para el campo laboral, porque aquí ya entraríamos a otro punto de ver de cuántos de nuestros egresados realmente consiguen un trabajo pues en condiciones óptimas, que ellos realmente desean, que realmente están contentos, que se paga bastante bien por tener por estar laborando y demás. Creo que pocas universidades han logrado, no sé si el término logrado sería lo más correcto, pero por ejemplo el TEC de Monterrey tiene vinculación desde la parte educativa y ya los egresados empiezan a tener a lo mejor una formación mucho más pues enfocada a su campo laboral, ¿no? Pero creo que sí es importante y creo que va más allá de la evaluación, sino más bien a quiénes estamos formando realmente, ¿no? Y quiénes realmente son los que están ocupando, pues, pues los puestos, el campo laboral, ¿quién lo está llenando? Son nuestros egresados, ¿quiénes son, no? Entonces creo que ese es un punto bien importante que a veces no se toca mucho, pero pues creo que es importante y valdrá la pena tocarlo en otro café porque es para platicar mucho, ¿no? De estos temas. Efectivamente, y ahí creo que un punto de convergencia entre las dos carreras, y tiene que ver con el perfil de los estudiantes. En medicina, el 70-80% cuando entran, quieren ser clínicos. Se ven en su consultorio y demás. En psicología pasa exactamente lo mismo. Hay áreas que están súper explotadas, que están bien pagadas, pero a nadie les gusta. Ejemplo, pues la parte de investigación, la parte de psicometría. Pues hay pocos recursos en esas áreas, en el campo de psicología. Y creo que es una tendencia global que los alumnos replican generación tras generación. La realidad, y los que ya están insertos en el campo laboral no me dejarán mentir, muchas veces cuando entramos a la escuela tenemos cierta visión y acabamos desempeñándonos en áreas que ni siquiera tenían que ver con lo que habíamos pensado originalmente cuando entramos a ver. Juan Manuel y luego Vero. Sí, Fer, gracias. Sí, bien importante esta parte que dices. Me acuerdo mucho de la anécdota que platicas. Digo, por ser un personaje, ¿no? El señor al que estábamos invitando en ese entonces. Pero más allá de que pueda no ser una cosa política ese asunto, yo recuerdo que cuando diseñé los exámenes aún vigentes de la facultad, yo les dije a los jefes, les dije a las autoridades que requería para los diseños, para los comités de diseño, contar con contratantes, con gente de perfil de contratante, pues, porque al final del día ellos son los que tienen que dar una visión clara y real de lo que un profesional debería ir a hacer al mercado laboral. Acá podemos meterles materias hasta el cuello y prácticas hasta el cuello, pero
al final del día, insisto, hay alguien que va a decir, sí, sí me sirves, suena feo, pero así es la vida. Sí me sirves para el mercado laboral y sí me sirves para hacer esto que tienes que saber desarrollar y te voy a contratar a ti, entre otros, ¿no? Pues es una competencia. La realidad profesional es que es competitiva. Entonces, tiene que haber colaboración, por supuesto, creo, porque también importa lo que hay allá afuera. Yo siempre le he dicho a todo el mundo que conozco de otras universidades que la UNAM es una burbuja y bien difícil de salir de esa burbuja. Somos endogámicos y estamos protegidos desde muchos lados, ¿no? Como estudiantes, como académicos, incluso a veces como trabajadores. Cuando te enfrentas a otros contextos laborales, otros contextos educativos, te das cuenta que las cosas son mucho más difíciles que los que se plantean en la UNAM, e incluso en medicina, ¿no? Supongo que muchos de aquí conocen al doctor Herman, ahí compañero nuestro, ex compañero mío de la SEM, compañero suyo de algunos de ustedes todavía, que un chiste en sus tiempos, o que le decía a algunos profesores, era que para ser médico había que inscribirse y no morirse, ¿no? Yo obviamente no lo creo tan fácil, pero el punto con eso es, sí, cada año va a haber al menos 700, 800, 900 egresados. La mayoría de ellos va a insertarse en algunos lados del sector público, sobre todo si van a residencias, pero otros tantos no. Y es ahí el punto donde está, qué se les está o no se les está enseñando y qué se les está o no se les está evaluando para con seguridad decir y aventarlo al mercado laboral y decir, yo te aseguro que este chico sabe hacer esto que digo, ¿no? Esto que dice el plan de estudios. Ese es el punto con la evaluación. Les comentaba a algunos chicos de psicología hace tiempo, el año pasado salió un estudio del promedio de ingreso de los egresados de psicología con maestría. El promedio a nivel nacional es de 12,000 pesos. Ingreso, licenciatura con maestría. No estoy diciendo que que todos van a ganar eso, evidentemente hay salarios mucho más altos, salarios mucho más bajos. Y aquí creo que un punto crítico de lo que comentas es esta parte de la calificación que está sobreestimada, sobrevalorada. Les decía igual, yo en mi caso pues tengo la mención honorífica, el promedio y todo esto. Nunca me preguntaron en ningún trabajo desde que egresé si tenía mención. ¿Cuál era mi promedio? Más bien es, ¿qué sabes hacer? Aquí para el puesto requiero A, B, C, D. ¿El cuánto sacaste? Me vale gorro. Y creo que esa es una constante y se ve desde el periodo de formación. En el caso de medicina, tenemos los exámenes de avance académico. Hubo un tiempo que hacíamos el cruce, fase práctica, fase teórica, a ver cómo salen los alumnos. Y no hay ni 40 alumnos que salen altos, de promedio 1,000 alumnos que son, en las dos fases. Que digan, sabe mucho y lo aplica bien. La mayoría o memoriza muy bien, sale muy alto en la parte teórica, pero salen bien bajos en la fase práctica. O viceversa. El alumno que a lo mejor ahí va con promedio de 7 es el que mejor lo sabe aplicar. La realidad es que el promedio no garantiza nada. Y creo que ahorita les rompí su corazoncito a varios. Vero. Hola, deja ver que se pueda prender la cámara, estoy en eso. Hola, bien, tratando de contestar esta parte de los egresados, mi visión era UNAM, todo UNAM, pero cuando me mudo a Guanajuato como profesora, la visión cambia. Esta visión que yo le digo y le comenté en su momento a mi analista, en aquel momento, fue de, me salí del centro, que era del centro de México, por decirlo de una palabra, no tanto el centro, pero la Ciudad de México, que es un mundo aparte, y llegué a un estado, y sí, la visión es otra. En cuanto a los egresados, algo que a mí me sorprendió es que una universidad mucho más pequeña que la UNAM, digo, nosotros en psicología, ya digo nosotros, acá en León, tenemos en total 300 alumnos, 340, en toda la carrera. No se compara con el mundo de gente de la UNAM, para nada. Entonces el seguimiento es distinto, el acercamiento es distinto, porque son menos alumnos. Esto que nos ha ayudado a tener un contacto más cercano con ellos, a saber qué están haciendo. Si bien la universidad tiene el programa de egresados y todo esto, les preguntan, tornan, suben y bajan, nosotros tenemos la oportunidad de saberlo por ellos, porque es un mundo más pequeño. Y esto ha ayudado.
y que ha ayudado para que se puedan insertar, o que ayudaba, un centro de prácticas. Desde el primer semestre ellos iban a este centro de prácticas y fungían desde contestar el teléfono para hacer la cita hasta hacer el expediente. Ya cuando tomaban área, hay 4 áreas, estoy en psicología, la taquillera, bien lo dijo Fer, que es clínica, luego la segunda que se defiende, que es educativa, la que ahí va, que es organizacional, y finalmente social. A mí me llama mucho la atención porque es una zona meramente industrial. La industria del zapato es León. La industria del zapato es muy grande y sin embargo no había mucha gente, muchos chicos que se inclinaran hacia la parte organizacional, que sería lo lógico, ¿no? Ellos, como tú decías, quieren el consultorio, quieren el paciente, etc. Adelante. Entonces, cuando salían y veían que el compañerito que había estudiado orga se insertaba rápidamente y ellos tenían que terminar aceptando un trabajo de orga, era venir y pedir un curso de actualización para poder ingresar. Pero ya es hasta que salen que se dan cuenta de eso. ¿Qué fue el mal plan de todo eso? Ese centro era utilizado por primarias, secundarias, el sector industrial, pacientes de clínica que iban y pedían un apoyo, ya había cuotas de recuperación, y los estudiantes de psicología daban, con supervisión de profesores, talleres, prácticas para los niños, escuela para padres, todo esto que yo oí muchas veces en Ciudad Universitaria, que nunca vi porque nunca me interesó, realmente yo me dedicaba a la investigación, acá sí se hacía y generaba dinero. Entonces por ahí algún brillante administrador de nivel rectoría se dio cuenta de que ese centro da dinero y no da poco, a pesar de que eran cuotas de recuperación. ¿Y qué es lo que deciden? Se lo quitó el departamento de psicología, en aquel entonces Facultad de Psicología, y que dependa de rectoría. Así de, véngase. Esta historia me la contaron cuando yo llegué, porque cuando llegué y les dije, ¿qué es eso de prácticas? Y voy viendo lo que hacen y pues ya no era lo que había sido, empiezo a documentarme. Por azares del destino me tocó ser directora del departamento, y lo digo por azares del destino, porque así fue realmente. Y me entero de todo este chisme. ¿Qué pasó? ¿Cómo una decisión desde arriba, sin tener idea de lo que pasaba, simplemente porque este centro reportaba buenos ingresos económicos, le da la torre a todo? Y a nosotros nos meten un problema, ¿por qué? Porque ya los chicos no tienen esa parte práctica, que era muy valiosa y que era de donde los empresarios, de donde las escuelas públicas, privadas, decían, mira, puedo ir ahí, que es de la Universidad de Guanajuato, me van a dar un curso, y los chicos luego se iban a hacer servicio social y, digamos, no un 50%, que les gusta, un 40% se quedaba donde hacía el servicio social, se quedaban a trabajar, lo cual era bastante bueno. Hablando de educativa, orga y social. Clínica, esa sí es otra historia. Clínica era de consultorio la mayoría de las veces. Entonces, ¿cómo una decisión administrativa le da en la torre a todo eso? Y ahora nos vemos, porque ya es mi problema, cuando terminamos de hacer el plan de estudios, que llegué en la última parte, le decía a la entonces director, ya quedó, ahora quiero ver quién lo opera. Y me reía. Y Karma me toca operarlo. Entonces estoy en eso, viendo cómo recuperar esa parte. Una parte que yo conozco de oídas, que me contaron, cómo la voy a recuperar y la voy a reestructurar para que vuelva a ser lo que era. Entonces es sí, muy preocupante que los chicos salgan y que digan no sé hacer. Y para mí la respuesta, y después de soy evaluadora de CIES desde hace muchos años, hace como 15 años, 17 que soy evaluadora de CIES. Entonces, realmente la práctica yo creo que ayuda mucho. Y esta visión en pequeño. Somos una universidad, comparada con la UNAM, pues somos una universidad chiquita. Sí, somos una carrera, somos 230, 300 cuando mucho. Realmente no es una gran matrícula. Y somos la universidad estatal. La universidad no dice autónoma, nada más es Universidad de Guanajuato, finalmente somos autónomos. Pero es una visión distinta. Algo que a mí me ha gustado mucho cuando llegué aquí fue darme cuenta
de que a los chavos no les cuesta ningún ruido, ningún trabajo de decir, me voy a trabajar a Guadalajara, me voy a trabajar a Aguascalientes, San Luis no está tan lejos, y ese miedo yo me asumo como eso de la Ciudad de México, de me tengo que ir a Naucalpan. Y acá dicen, no, agarro mis, como decía Miss Lucy, los que conocieron a Lucy Reidel, que decía, agarren sus calzones y se van. Y es, con toda la tranquilidad del mundo dicen, me voy. Encontrarme una comunidad estudiantil que viene del pueblito tercero de la Piedra Segunda hasta allá, y se vienen a rentar un cuarto de domingo a viernes, y luego se regresan al pueblito y regresan. Eso ha sido muy padre. Ver que esta parte, a mí me costaba mucho esta parte de voy a dejar la Ciudad de México, voy a dejar la UNAM, déjenme llorar un rato, y lloré un rato. Pero me decidí venir y el cambio es tremendo, es muy grande. Ahorita estamos basado en competencias, es el nuevo modelo educativo, y como en todas las instituciones me encantan que te dan el modelo educativo, terminas de hacer tu plan de estudios y te dicen, ¿qué crees? Ya lo cambiamos. Pues va de nuevo. Pues todavía no terminas ni de operarlo, ni de ver cómo vas a hacer la cosa cuando te dicen, ya cámbialo. Las calificaciones, acá el mínimo es 7. Entonces sí fue un shock así como de, a ver, espérense. ¿Cómo que 7? Sí, aquí el mínimo es 7. Si sacan 6.9, besos bye. Entonces, esa es otra cosa que te impacta. La virtualidad es, ustedes, y ahora sí que puedo decir, yo sigo siendo chilanga, pero ya tengo que decir ustedes, les avisaron con tiempo. A nosotros, el 18 de marzo del año pasado, domingo por la noche, sale el señor gobernador y nos dice, nadie regresa. Así, nadie regresa. Correos, teléfonos, nada. 3 días después me dan mi constancia de, y eres la directora en el café del Hotel Hudson, porque ya todo estaba cerrado. Entonces fue así, a la fecha yo no he pisado la oficina, o sea, yo no sé ni qué hay en esa oficina. Y fue de, ¿ahora para dónde? Contactar a los chicos, a pesar de que somos una comunidad pequeña, fue un triunfo. Los profesores era de mitad de semestre, ahora hazle como puedas, porque tienes que volverte virtual. Plataforma, ¿qué es eso? Zoom, Teams, Meet, todo eso lo tuvimos que aprender por nosotros mismos a la voz de ayer. Me acuerdo mucho, estábamos en pleno, y agárrate, Verónica, que en septiembre entrenó plan de estudios. Entonces fue bien lindo, me acuerdo algo, nos podemos quejar de muchas cosas, y algo que me enfureció mucho fue que estuve hablándole a los profesores, que no me contestaban porque pensaba que era banco, mi teléfono es del DF, y una profesora le pregunto que me había llegado el rumor de que no se había podido presentar con los alumnos, que no había trabajado con ella, estoy hablando de mayo, y me dice, ay, doctora, perdón, no he podido hablar con ellos, pero ahorita me pongo en contacto. Y fue de, querida, eso fue en marzo, estamos en mayo. ¿Qué onda? La ética, Fer. O sea, ¿qué rollo? ¿Qué está pasando? El miedo que tienen los chicos de hablar, que no hablan, y la toma de decisiones loca. Fue un semestre muy complicado, la evaluación, mudarla virtual, fue muy complicado, las quejas de todo mundo. Entonces llega un momento en que uno dice, pues yo levanto las manos y te digo lo que me dice la universidad. Entonces sí, es un mundo totalmente diferente. Cuando quieran venir a Guanajuato, es muy bonito Guanajuato, los llevo a donde venden los zapatos, ya sé dónde los venden, pero sí es diferente, es una visión más pequeña, somos menos, y muchos de los procesos, las facultades, no somos facultades, somos departamentos, se adelantan a la toma de decisiones de los administrativos. Y desafortunadamente los administrativos de acá, como los de muchas universidades, son eso, administrativos. No tienen esta práctica docente que tenemos los que estamos en la línea de fuego todos los días con ustedes. Y toman decisiones allá y luego te dicen opéralas como puedas. Y si les hablas de evaluación, te dicen, sí, nada más es la evaluación. Y la evaluación docente es un concurso, porque de eso va tu estímulo. Y la evaluación, si tienes reprobados, te llaman la atención. Y, o sea, es un mundo muy, muy, muy diferente al de la UNAM. Muy pegado en algunas cosas. Esa burocracia lenta también está aquí, a pesar de que antes decíamos en el distrito, pues vamos a CEU.
Acá vives en Celaya y tienes que ir a Guanajuato, que son 4 horas, entonces, pues, oye, no inventan, ¿no? Y todo, tienes que ir a pagar a la única 21 caja que está en las escaleritas que se ven ahí está la caja. Entonces, no sé, puse mi foto de mis reuniones para que no vean mi Baby Yoda atrás. Entonces, esa es parte de la cuestión con los egresados, sí tenemos contacto. La experiencia es, ven que algo funciona, lo toman y de la mayoría de las veces lo destruyen. No sé por qué pasan esas cosas. Cuando deberían de apoyar a que los docentes estuviéramos mejor, lo destruyen. ¿Por qué? Buena pregunta, no he encontrado la respuesta, y ahorita con la virtualidad, depresiones, ansiedad, y algo muy bueno, me conecté tarde porque el señor gobernador, estamos en época de elecciones, y a todos los estudiantes de la UG les dio computadora. Entonces, bueno, por lo menos, ¿no? Todos ya fueron, hoy tocó psicología, ya estuve repartiendo computadoras totalmente disfrazada. Entonces, esa parte dices, ya no hay pretexto para que los chicos no se puedan conectar. No, sí hay pretexto. El internet no es gratis. Tienen que pagar. Esa es otra, el internet lentos, nos desconectamos. ¿Cómo vas a evaluar a alguien que no pudo entrar a la plataforma porque la plataforma a alguien se le ocurrió que en pleno semestre la vamos a actualizar o le vamos a dar mantenimiento? ¿Qué onda? Entonces, creo que en todas las instituciones es la constante. Totalmente. Y creo que ahí también es mucho la transición política de un ciclo a otro, y creo que en la facultad lo vemos de manera recurrente. Cambia director, cambia secretario, y viene una línea de trabajo completamente distinta. Y eso no está exento tanto en instituciones públicas como privadas. Y de todo esto que comentas, creo que el punto crítico, al menos para los estudiantes, es la parte de las prácticas profesionales y el servicio social. Son espacios que regularmente se desaprovechan, los saco rápido, que me lo liberen, aunque sea sacando copias, y son de los pocos espacios que realmente tengo para consolidar competencias sin que tenga una implicación real. Aquí una coyuntura que pasó con esto del COVID, casi siempre los pasantes que nos llegan a la facultad pues, son igual médicos. Muchos de los que se quedan en la facultad son médicos que pues, prefieren hacer el servicio ahí, en muchos de los casos para presentar el famoso ENAR. Algo que se dio bueno, positivo, fue que pudimos reaperturar el servicio social para psicología y pedagogía. Y grata fue la sorpresa que fueron como 18 solicitudes que recibimos. Y de ahí nos quedamos solo con 4. Y pues creo que es un espacio que para muchos pues realmente es la última chance que tienen realmente de poder aplicar lo que están viendo en la carrera. Aprender y ensanchar un poquito el currículum, precisamente para esta inserción laboral. Juan Manuel, ¿querías comentar algo? Da la manita arriba. No, se queda desde hace rato, pero pues ya que aproveché la palabra, sí, es increíble lo que acabas de decir y lo que comentó la doctora Reyes de este asunto político de que justo, ¿no? También hay un gran problema en evaluación ahorita mediada por las plataformas a distancia, porque ¿cómo le dices que a un chico que sacó X calificación cuando perdió 20 o media hora, minutos en la aplicación, ¿no? Y que no puedes hacer nada, o que se fue la luz, o que se cayó el internet? O sea, lo tiene, pero no lo admitió. Entonces, todo eso conlleva a situaciones de evidencia de desigualdad, evidentemente, pero también de una pobrísima toma de decisiones de autoridades a muchos niveles, de no ser justos, ¿no? Algo que busca la evaluación y que tendría que buscar continuamente es ser justo con el evaluado, ser justo con el beneficiario de esa evaluación. Porque pues al final del día lo que quieres es reflejar, insisto, que hay algo, ¿no? Que tiene algo, pero que está presente un conocimiento, pero no puedes bajo ciertas circunstancias, ya no digamos de diseño, que es lo que habíamos estado comentando, sino ahora justo lo que acaba de comentar la doctora, es de toda la parte esta de coyuntura y de posibilidades, ¿no? Qué bueno que les regalaron las computadoras allá. Acá la UNAM las está prestando, creo que está prestando tabletas
o equipos, la verdad no estoy enterado ya, pero pues no, nunca va a ser suficiente, pues, o sea, no, es todo un reto, la verdad es que es todo un reto. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Me gustaría que empezáramos a generar conclusiones. Me gustaría pedirle, ya sé que siempre la aviento por delante, a Magali, que nos diga cómo ve la tendencia de evaluación en el contexto concreto de esta parte de las competencias, en el marco de lo que está pasando ahorita en la Facultad de la Reestructuración de Estudios. ¿Es viable, no es viable? ¿Nos aporta, no nos aporta? En lo que siempre me comentas de las asignaturas, ¿qué visión tendrías al respecto? Hola a todos, buenas tardes. Perdón, Fer, solo alcancé a escuchar la última parte de la parte de las asignaturas. Sí, tú y yo tenemos una visión en particular de cómo está estructurado el plan de estudios, de las limitantes que tiene para su instrumentación bajo un modelo por competencias. No. En términos globales, ¿cómo ves el caso de la facultad y en el contexto global esta parte de los modelos por competencias? ¿Es viable, no es viable? ¿Y qué implicaciones tiene para la evaluación? Ya, pues sí, la evaluación por competencias es viable en el sentido de que si estamos nosotros planificando un proceso de enseñanza por competencias, podemos, por consecuencia, evaluar de esta forma. Sin embargo, creo que el mayor de los problemas que tienen nuestros planes de estudio, o al menos en nuestro caso particular en la Facultad de Medicina, pues es que tenemos un plan por asignatura, ¿no? Y esa estructura curricular ya nos plantea una forma de trabajo, tanto como para enseñar como para evaluar. Entonces podemos determinar un perfil profesional o un perfil de egresos de nuestros profesionales que estamos formando por competencias, pero en el momento en el que nosotros tratamos de desarrollar un plan de evaluación, pues tenemos ahí ya una incongruencia que es muy importante, ¿no? Estamos hablando de que tenemos asignaturas y no tenemos competencias. Entonces, al hacer esta unión de estas dos, digamos, posturas o de estos dos modelos, uno de diseño curricular y uno de evaluación, pues las incongruencias sin duda nos alcanzan. Entonces, creo que el reto ahí es importante. No creo que sea imposible, pero sí tenemos que partir de eso, ¿no? Partir de que nuestra estructura curricular está de una forma y nuestra forma de evaluar está de otra. Y en medio de todo eso también hay formas de enseñanza, hay estrategias de enseñanza que aún son muy tradicionales y que enseñan como muy orientados a la parte del conocimiento y la comprensión. Y creo que eso también tenemos que tomarlo en cuenta, porque no debiéramos enseñar nada que no se evalúa y no debiéramos evaluar de una manera distinta a la que estamos enseñando. Y aquí, por decir, en el caso de medicina, creo que la parte transversal, que es lo que hemos estado viendo con esto de la reestructuración, es la parte de propedéutica. Independientemente del área en que me mueva como médico, las competencias son las mismas. En el caso de psicología, me van a preguntar, ¿y qué pasa? Pues pasa lo mismo. Ahí las áreas troncales las maneja el mismo EGEL. En el EGEL les dan un área de intervención, un área de evaluación y un área de investigación. Paradójicamente, y por el tipo de competencias que involucra, la que tiene más peso es la parte de investigación. Es casi el 40 y tantos % del examen. Después de eso le sigue la parte de intervención y la parte de evaluación. Paradójicamente, evaluación es la que menos pesos tiene, pero si yo voy a hacer un buen proceso de intervención en el área que ustedes quieran, necesariamente tengo que hacer un proceso de evaluación. Si mi evaluación está mal hecha, no puedo generar una intervención. Y es parte de esto de la incongruencia que está manejando Magali en términos del plan de estudio de medicina. Y eso pasa en todas las carreras. ¿Alguien más? Su conclusión en términos de las tendencias. ¿Qué podemos esperar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Está todo mal y nos sentamos a llorar?
Pues yo pienso, profesor, que, bueno, a veces como alumnos nos hace mucho, tenemos que ser muy autodidactas, sobre todo ahorita con lo que está pasando, el no tener bien establecido cómo generar un modelo de investigación, o incluso investigar ciertos temas que nos dan los profesores, el no saber usar hecho las mismas plataformas en internet y no tener el conocimiento de cómo buscar y qué información es la mejor o la información más certera que se puede encontrar en ciertas páginas para poder aprender también por nuestra cuenta, porque desafortunadamente por lo que ahorita se está pasando, pues no nos podemos quedar nada más con lo que nos dicen los maestros. O sea, ya cuenta mucho de nosotros como alumnos, de sentarnos nosotros mismos para poder generar mayores conocimientos. Yo siento que en esa parte es algo que se tiene que desarrollar desde muchísimo antes, no nada más cuando llegas ya a la licenciatura o a empezar a estudiar una carrera, sino ya es algo que se les tiene que enseñar a los niños desde que están en nivel básico, cómo investigar, cómo estudiar por su misma cuenta, para que cuando lleguen a este momento de su vida, pues no se topen con pared y que nada más estén esperando que el profesor les dé toda la información o que nada más depende del profesor tu nivel de aprendizaje. Es con lo que yo me quedo. Es muy cierto, y ahí creo que mucho es el caso de los exámenes. En el caso de la facultad, la misma facultad diseña su propio examen. Son casos muy parecidos a los que maneja el Ceneval. En el caso de algunas de las otras carreras que están aquí presentes, se titulan por el examen del Ceneval. En muchas escuelas supuestamente les hacen exámenes tipo EGEL, donde no es más que la estructura de opción múltiple, pero siguen evaluando memoria en la mayoría de las preguntas. Son preguntas que están mal elaboradas. El uso erróneo de la taxonomía de Bloom, donde creo que por insertar un verbo ya estoy evaluando con cierto nivel de complejidad, cuando en realidad esa taxonomía se basa mucho en el proceso a nivel cognitivo. Implica un proceso de comprensión que implica un proceso de aplicación. El Ceneval tiene su propia taxonomía, que es un híbrido entre el tipo de conocimiento, se basa en la taxonomía de Sandra Castañeda, y el nivel de complejidad. Entonces yo puedo evaluar un principio y se los puedo evaluar a nivel de concepto, a nivel de comprensión, a nivel de aplicación del concepto. Y todo eso va a ser a través de casos que van dirigidos precisamente a la toma de decisiones y a la solución de problemas, donde al estudiante yo le voy a plantear a lo mejor que identifique cuál es la hipótesis diagnóstica, y mis opciones de respuesta, las 4 van a ser hipótesis diagnósticas. Pero de acuerdo al contexto del caso, solo una es la que aplica. Y si no sé analizar, no sé discernir, no sé integrar esto, pues es cuando digo, oh, es confuso el examen. No, no es que el examen sea confuso. Es que no estoy habilitado a razonar, a pensar de esa manera para resolver. A final de cuentas, son situaciones hipotéticas que tratan de evaluar la toma de decisiones y la solución de problemas. Y creo que ese es el principal reto. ¿Cómo formamos los que estamos del lado docente en esas habilidades y cómo los estudiantes integran esas habilidades? Donde muchas veces, por lo que comentamos a lo largo de la sesión, pues estamos más familiarizados con que viene el contenido, me lo memorizo, presento mi examen, 10. Pero pues ese es el impacto, la realidad real de todo esto. Que de alguna manera la evaluación pues no está cumpliendo su función. Estoy asignando un número. Por eso lo que les comentaba al inicio de la evolución de eso del concepto de evaluación. Realmente no llegamos a ubicarlo en lo que sería un concepto de evaluación real. Juan Manuel, ¿tienes la manita arriba? ¿Se quedó o ibas a comentar algo? Y después, Fabiola. Sigue estando arriba, no sé, no responde para bajarlo. Pero bueno, te ofrezco mi conclusión. Hay que seguir formando docentes, básicamente. No importa el contexto que tengamos ahorita, si es a distancia o presencial, hay que seguir habilitando esas funciones pedagógicas que no tienen. O sea, como profesional en lo que quieras, en arquitectura, en ingeniería, en física, en medicina, en odontología, pues la realidad es que nadie nos forma para ser docentes, ni profesores, o sea, no hay ese componente pedagógico. Ni siquiera en los psicólogos, vale la pena decirlo. O sea, yo jamás he recibido ninguna clase, ni maestría ni doctorado de ahora tú enseña psicología. Respeto mucho a la gente que lo hace, por cierto. Luisa ha sido una de mis mejores maestras en la vida. Pero la realidad es que no sucede, o sea, no te forman para hacerlo y tienes que desarrollarlo.
De hecho, los chicos que no ubico exacto quiénes son estudiantes aquí presentes, pero una buena manera de aprender es tratar de explicártelo a ti mismo y de enseñar. O sea, esa es otra manera de aprender. Y será una competencia que también tenga que desarrollar, no solo la didáctica, sino también la de evaluación. Todos tenemos que evaluar nuestras intervenciones o intervenciones de externos. Tenemos que evaluar usualmente eficiencia de alguna cosa en la que estamos involucrados, entre tantas otras que se pueden evaluar. Por lo tanto, también desarrollar competencias en evaluación es importante para profesores, para profesionales, para otros pares y para chicos, ¿no? A veces para mí sería mi conclusión. Gracias, Fer. Y hay una autocrítica para que vean que es para los dos lados. Habitualmente, en modalidad presencial, poníamos a los chicos a exponer mucho. Y los criticábamos de cómo exponían. Autocrítica. ¿Cuántos docentes tienen ahorita que únicamente les den las diapositivas a través de Zoom? Ahí dejo el punto. Fabiola y luego Luisa. Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí mi experiencia de docente, hace ratito estaba mencionando una alumna que debería ser desde antes, ¿no? Enseñarles a hacer cuadros, resúmenes y todo. La próxima semana inicio curso en el Colegio Militar de Ciencias de la Salud, donde en mi entrevista de trabajo justamente me preguntaron si les iba a enseñar eso a los alumnos, porque muchos no sabían ya a un nivel técnico y un nivel de licenciatura. Entonces, partimos del hecho donde me voy a enfrentar a alumnos que no saben ni siquiera hacer un resumen, un cuadro, pero la estructura del diseño curricular es tan cerrada que en ningún momento menciona que los alumnos deben de aprenderlo. Sin embargo, si quieren evaluarlos con eso. Entonces, me quedo como docente. ¿Cómo voy a saber cómo son? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Y en qué momento les voy a dar estas herramientas? Cuando el curso está centrado casi por minutos, ¿cuántos minutos cada tema? Entonces, sí es así de, ¿qué hago con ellos? Como docente. Y como alumno del otro lado, digo, ya, y mi profesor me va a saber enseñar, me va a explicar, y me va a decir cómo quiere que haga mi carpeta de actividades para final del curso, haber aprendido, no haber aprendido, porque aquí lo único que parece es que desean pasar, desean recibir el grado académico, en este caso militar que sigue, y si aprendieron o no aprendieron, pues quién sabe, pero van a llegar a ser jefes a las áreas que son, entonces está difícil, tanto para ellos como para uno, está muy difícil. Ok. Luisita. Bueno, pues yo entre mis conclusiones creo que retomo algo que mencionaba Juan Manuel, la experiencia de los pedagogos. Yo no soy propiamente docente, solo apoyo la docencia y evaluamos docencia, pero creo que uno de los puntos es que como profesores se tiene un programa establecido de una asignatura, que obviamente de forma original la mayoría ha sido presencial. Y el punto número 1 como profesor creo que es evaluar, ahora sí, hacer un trabajo de evaluación de cuáles de esos temas que están en el programa todavía puedo darlos o enseñarlos a través de estos medios electrónicos. Cuáles no, cuáles necesito otro tipo de apoyos o cuáles requiero modificar para que realmente haya este proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que eso es por un lado. Y muchos, como bien dice Juan Manuel, no tenemos esta experiencia de pedagogía y es algo de lo que vamos aprendiendo. Tanto Fer como Juan Manuel como Vero, bueno, saben que mi jefa es pedagoga, entonces ella es la que nos jala las orejas en este sentido, ¿no? Entonces sí es muy importante si contamos con un apoyo de este tipo. Por otro lado, como alumna, solo soy alumna de idiomas, entonces creo que he estado también en esta de, hay profesores que aunque son idiomas, que aunque es algo relativamente práctico, no todos lo saben dar. Y entonces también tengo momentos en los que digo, ay, ¿por qué estoy en esto? No entiendo lo que me está diciendo el profesor. Y otros que de verdad parece que todo el tiempo han estado dando
clases vía Zoom porque tienen una habilidad impresionante para manejar un grupo con 7 alumnos que un grupo con 80. Entonces, desconozco si estas personas ya tenían esas habilidades o las han ido desarrollando a lo largo de esta pandemia. Creo que también como estar del lado del docente es tener esta inquietud por apoyar a los estudiantes, por aprender nuevas técnicas o otro tipo de dinámicas en este sentido. Creo que ahí sí depende también mucho de la facilidad que cada uno de nosotros pueda tener para reaprender la tecnología desde este punto de vista. Entonces, bueno, es muchísimo trabajo, pero creo que lo importante primero es pues ponernos las pilas. Excelente. No lo dijo Luisa, pero mi mejor maestra en toda mi formación, desde el kinder hasta el doctorado, es la maestra Laura Rojo y se lo reconozco. Ariana Roldán y luego Fer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues creo que hay muchísimas cosas que retomar de todas las aportaciones que dieron, pero yo me quedo con algo bien importante, y es que en muchas ocasiones como docentes estamos formando a profesionistas para seguir indicaciones, para seguir instrucciones, no para analizar, no para racionalizar las cosas. Hace ratito una compañera justamente lo mencionaba, a veces los alumnos esperan que nosotros les digamos cómo tienen que hacer la carpeta de evidencia de trabajo, cómo tienen que hacer un apunte, y ya estamos en un nivel licenciatura, ¿no? También luego lo vemos en casos hasta de maestría, porque estamos siempre para dar indicaciones. Y creo que es parte hasta de la formación ya para un mundo laboral, porque en un trabajo recibimos indicaciones, ¿no? Pero ¿en qué momento justamente damos cierta apertura, y menciono solamente cierta apertura, para que retemos a nuestros alumnos a generar nuevas cosas, a generar nuevo conocimiento, a innovar, a crear, ¿no? A veces es algo que a nosotros como docentes nos da mucho miedo, porque también nos pone a nosotros en el reto de nosotros mismos tener que innovar, tener que investigar, tener que actualizarnos. Entonces, creo que aquí tenemos claro que es una responsabilidad compartida, no solamente del alumno, no solamente de esa parte, ¿no? Sino también nosotros tenemos que tener ese compromiso, esa vocación a seguir adquiriendo conocimiento. Bueno, esa es mi aportación. Muchísimas gracias. Gracias, Ariana. Y creo que lo podemos resumir de manera muy simple. Como docentes no tenemos que venderles espejitos, y los alumnos no tienen que comprar espejitos tampoco, ni vender espejitos, sobre todo en esto de las prácticas no supervisadas y todo esto. Adelante, Fer. Pues sí, primero, muy interesante todos los comentarios que se están tocando aquí. En mi caso, desde mi lado como docente y como alumna de la carrera ahorita, pues me gustaría mucho resaltar entre tanto los comentarios que se dijeron, el compromiso de los alumnos. O sea, mi compañera Abigail decía que nosotros tenemos que investigar y tener esa cosquillita de seguir aprendiendo como alumnos, que no nos los dicen desde educación básica, que comparto el comentario de ella, que sí debería ser. O sea, desde educación básica, primaria, secundaria, media superior, hacer a los niños partícipes o hacer a los chicos partícipes de su educación. Que si bien hay veces que los propios directivos son los que no permiten. Y el docente se queda con esa frustración de que es por su bien, es que nosotros entendemos de qué se trata y por qué, o sea, tiene un por qué los impulsamos a hacer esto. Que igual las políticas, los directivos lo limiten, pues uno trata de hacerlo desde su perspectiva. Y como alumna, pues, me gustaría muchas cosas de mi universidad y espero muchas cosas de ella, pero también entiendo las limitantes que tiene. Y que cada docente pues tiene la parte ética, que si bien habemos o hay maestros que son muy apasionados en lo que hacen y prueba de ello es que pues varios maestros que aceptaron esta invitación para dialogar y compartir experiencias, eso quiere decir que sí nos preocupamos por cómo modificar nuestras prácticas docentes o cómo impulsar a los chicos
o a los alumnos que tenemos a nuestro cargo. Entonces esa es, yo creo que es una luz al final del túnel, que todavía se puede, es mucho trabajo, porque sí, es mucho trabajo modificar nuestra didáctica o la forma en cómo enseñamos o todas estas partes, pero pues hay interés, hay mucho interés, entonces muy, muy fructífero todo lo que escuché y pues yo me quedo con eso. Muchas gracias, profe. Ok, gracias, Fer. Angie. ¿Yo? Bueno, yo nada más quiero cerrar y compartir bueno, primero, dar las gracias a Fer por abrir estos espacios que son necesarios, de verdad. A veces necesitamos como compartir experiencias con más gente, con diferentes áreas también, y agradezco la invitación y a todos por sus aportaciones y reflexiones, que al final del día nos ayuda a todos en nuestro quehacer docente y desde donde estamos nosotros trabajando, ¿no? Ya lo importante que quiero compartirles para cerrar mi participación es que todo lo que hemos estado viviendo lo desató una pandemia y a veces esto dificulta un poco más la educación, porque todos estamos con miedo de contagiarnos, con miedo de que algo nos llegue a pasar, con pérdidas que hemos tenido todos desde diferentes ámbitos, familiar, pérdidas a lo mejor de amigos, algunas situaciones muy complejas, pérdida de trabajo y demás. Entonces creo que la educación aún se hace más compleja, ¿no? Porque a veces podemos tener las ganas, el entusiasmo y de repente el no estar motivados o el no estar con ánimos de trabajar también puede influir un poco. La educación tiene mucho por venir. Yo tengo mucha fe en que realmente pues vamos a salir de esto, pero creo que prepararnos constantemente para futuros inciertos, eso nos va a ayudar a ser más fuertes cada día, ¿no? Y creo que ahorita a lo mejor la dificultad que hemos nosotros ahorita expresado, pues aunarle un poquito pues la pandemia creo que lo hace más difícil. Entonces creo que podemos también darnos la oportunidad de irnos despacio, poco a poco y ir viendo, ¿no? Cómo avanzando, cómo está el ánimo de los alumnos, que también es otro tema que tenemos que tocar tal vez en otro momento, cómo motivar, porque podemos tener todas las estrategias educativas, podemos saber cómo pues, las podemos implementar, pero si no es esta motivación de nosotros o de los alumnos, a veces no lo podemos lograr, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles esto y nada, agradecerles a todos, un gusto haber estado y bueno, espero verlos en otros café. Gracias, Fer. Gracias a ti. Y en esto que comentabas que iba a ser extensivo el agradecimiento a las chicas de servicio. Se esforzaron mucho, le invirtieron tiempo, desarrollaron cosas, difusión, publicidad. Fer, Ana, Abigail, Jael, que no nos pudo acompañar, fue parte importante para que lo pudiéramos realizar. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, yo nada más agradecer la invitación y comentar un poquito esto último de lo que trataron, hacia dónde mira la evaluación. Pues repensar mucho esto. Yo cuestiono mucho que la pedagogía en algún momento se volvió demasiado instrumental y de repente se perdió el ser humano por ahí. Pero algo que sí destaco de la evaluación desde el punto de vista pedagógico, los instrumentos que nos pueden aportar, es esta concepción nueva del humanismo, donde dice que la evaluación tiene que mirar a 3 enfoques. No solamente el conocimiento conceptual, que es el saber, qué queremos que sepan teóricamente, qué queremos que sepan en conceptos, el procedimental, que queremos que el alumno razone, que sepa ser analítico, que utilice el sentido común, que utilice la capacidad reflexiva, que utilice la imaginación, pero principalmente el actitudinal, o tirarle al ser, qué tipo de ser humano queremos ser, qué tipo de ciudadanos estamos ayudando a formar, porque al final de cuentas, en básica, en preparatoria, en universidad, en posgrado, estamos formando humanos que van a dirigirse a una sociedad y pueden mucho aportar con esa formación que estamos dando como docentes. Y digo formación
con esta insistencia, porque justamente la concepción de la educación ya no es transmitir la información y conocimientos, sino es esta formación del modelaje del humano mismo, ¿no? Y en este sentido también mirar a los tipos de evaluación, no solo engancharnos con yo voy a evaluar como docente, porque en mí yo soy el todopoderoso, sino dar la oportunidad a estos otros tipos de evaluación desde la autoevaluación que el propio docente puede dar y la coevaluación que se pueden dar entre pares. Y agradecerles nuevamente la invitación. Muchas gracias. Ok, gracias, Ana. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, si no hay más comentarios, pueden seguir toda la información de lo que estamos desarrollando en la página de Facebook de la DIEM, el Departamento de Investigación en Educación Médica, y les pediríamos de favor, no es obligatorio, pero sería útil por si podemos emitir esto de las constancias, que nos ayuden a contestar esta pequeña encuesta. Aquí, ¿cómo aplicaría esto de las constancias? Yo creo que lo que nos van a condicionar es que del total de sesiones que tengamos en el año, al menos cubramos un 70, un 80% de asistencia, para que la constancia no se emita por una plática de 2 horas, sino por un seminario del total de horas que estamos cursando, que curricularmente creo que a todos nos conviene más. Y dentro del formulario ya definimos algunos tópicos, pero también el espacio, para que ustedes puedan hacer algunas sugerencias o tópicos a partir de lo que vieron el día de hoy. Serían esos 2 puntos. Y un tercero, pues que nos ayuden a difundir la actividad para que vaya creciendo y lo podamos mantener como una actividad pues, permanente. Y pues gracias a todos por haberse conectado y participar con nosotros.